soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y en el día de hoy tenemos la suerte de contar con nosotros en el ciclo de Filosofía sin Fronteras con la presencia de Erika Tellez. Hola Erika. Hola, Bueno, Erika Tellez es maestra en Filosofía por la UNAM y licenciada en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es docente en el Centro Universitario de Integración Humanística y de la Universidad Anáhuac en México, y también es profesora de filosofía para niños. Colabora con Filosofía en la Red, donde es autora de múltiples artículos, entre ellos uno sobre el tema que nos va a ocupar hoy, que es Patanjali. Y también en Filosofía en la Red ejerce de colaboradora y de coordinadora en el grupo de investigación Arte, Religión y Estética. Y es estudiante desde hace ya años de la enseñanza y práctica budistas. Bueno, Erika, te damos la bienvenida muchas y gracias por la invitación. es un placer poder contar contigo desde el otro lado del Atlántico. Y que yo quería comenzar ya, si te parece, que vayamos en materia. ¿Te parece bien? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues te quería preguntar, bueno, Patanjali es considerado la principal referencia filosófica del yoga. ¿Cuáles crees que son los factores, según lo que has investigado y tu experiencia, que propiciaron la canonización de los Yoga Sutra como texto fundamental por encima de otras tradiciones y escuelas? Bueno, yo creo que hay ciertos factores que son importantes para que se haya dado esto. Creo que uno de los más interesantes y más importantes es la estructura del propio texto, que está hecho en aforismos. Entonces es un texto muy breve. Entonces son sentencias, son 195 aforismos. Y pues prácticamente es como ir leyendo enunciados que nos van diciendo cómo se estructura, digamos, como un método del yoga. Y creo que eso da la oportunidad y dio la oportunidad muchísimo al, digamos, como a las discusiones, a los comentarios posteriores sobre este texto, porque en ningún momento el texto nos va a aclarar los conceptos que está usando, sino que los pone como sentencia simplemente, ¿no? Por ejemplo, el aforismo que es más común y es como, vamos a decirle como más famoso, de los Yoga Sutras, que dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones o de los procesos de la mente, pues es una sentencia tal cual y entonces tenemos nosotros que interpretar qué se está entendiendo por mente, qué se está entendiendo por procesos o fluctuaciones, qué se está entendiendo. Bueno, si esto nos quiere decir que entonces el yoga es eh, parar la mente o solo parar sus procesos. Entonces hay muchas formas en las que se puede interpretar y eso es lo que pasa posteriormente, históricamente. Conocemos que Vyasa va a ser el principal comentarista posterior del Yoga Sutra, pero también va a haber muchísimos otros comentaristas y sobre todo también como adaptaciones, siento, como a distintas filosofías y en las que pues de pronto como que hay, digamos, como eh, coincidencias, ¿no? Por ejemplo, hay muchas coincidencias entre el yoga y el budismo, hay coincidencias con el tantra. Hay una adaptación muy interesante que se hace en el yoga contemporáneo de este texto y eso también hace que para nosotros en la actualidad sea un texto fundamental. Y eso dado gracias a, a estos filósofos yogis, vamos a llamarlos así, que llegan a Occidente a hablarnos sobre estos temas, ¿no? También otra cosa importante justamente es como la especie como de sistematización que hace el Yoga Sutra, digamos como de lo que se había dicho anteriormente sobre esto. Es decir, es el primer texto que condensa lo que se había dicho sobre el yoga y lo hace un método y eso lo hace muy importante. También otro factor es esta, o que se dice que es como la práctica, la parte práctica del Samkhya, ¿no? Una filosofía que es muy importante dentro de esta época, que pues que habla de, eh, digamos, como de una existencia
y de una filosofía dualista, ¿no? Que a lo mejor podemos un poquito hablar de esto más adelante, pero es una filosofía fuerte, digamos, ¿no? Que es la base del Yoga Sutra. Y bueno, pues todas estas, digamos, todos estos factores, pienso yo que hacen posible que haya como una pervivencia del Yoga Sutra a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, pues siempre estamos hablando como de fortuna, ¿no? Histórica, que de pronto ciertos personajes lo tomen como, como un texto relevante dentro de la tradición, pues entonces también lo, lo considero yo que es importante para que hoy en día podamos hablar del Yoga Sutra como base de la práctica del yoga, ¿no? Qué bien. Y, y ¿podrías explicar qué elemento fusiona Patanjali y cómo es, digamos, esto ha permitido diferentes lecturas e interpretaciones a lo largo de la historia? Eh, ¿A qué te refieres un poco con eso? Sí, bueno, se habla del sincretismo de los Yoga Sutras, ¿no? Y digamos que qué elemento fusiona Patanjali y cómo esto ha permitido diferentes lecturas o interpretaciones a lo largo de la historia, digámoslo así. Claro, claro. Eh, pues de algún modo, al ser un texto que está condensando diferentes filosofías que se estaban dando en la época, pues toma de diferentes tradiciones y tradiciones que son, vamos a llamarlas contemporáneas al Yoga Sutra, y digamos, como que los ordena dentro de su propio sistema. Tenemos, para empezar, pues la tradición upanishádica, vamos a llamarlo así, el Upanishad, que es inmediatamente anterior, en el que pues es, tenemos ahí la posibilidad de hablar sobre propuestas filosóficas que intentan salirse como de la tradición védica, de que, digamos, como que nuestra existencia está inmersa en una serie de renacimientos continuos. Y entonces estas filosofías tratan de poner, digamos, como una posibilidad de salirse justamente de esos renacimientos continuos en la medida en que sea una liberación, no solamente del renacer, sino lo que implica el renacimiento, que es el sufrir, ¿no? Son propuestas de liberación del sufrimiento. Y eso, digamos, como que es lo que toma el Yoga Sutra de esa tradición upanishádica, porque los Upanishads tratan justo de esa problemática, cómo liberarnos del sufrimiento, y tienen su propia propuesta. Y acá el Yoga Sutra también toma esta propuesta filosófica de liberación del sufrimiento existencial, porque eso es importante decir, que es realmente como una liberación de la propia existencia, ¿no? De la existencia en su totalidad, y entonces de darnos un método de rumbo de cómo salir de allí. También tiene algunos, digamos, coincidencias con el budismo en relación con el sufrimiento, por supuesto, que también el budismo es una propuesta en ese sentido. Y bueno, pues eh, digamos, como ciertos conceptos que están presentes, sobre todo, por ejemplo, el de mente, ¿no? Chitta, vamos a ver que estas filosofías lo van a tener en cuenta. Lo van a interpretar a lo mejor ligeramente distinto, por ejemplo, entre el budismo y el yoga, pero la mente va a ser justo el centro o digamos, el punto de partida para la liberación. Comprender la mente, saber cómo funciona, nos permite entonces proponer cómo liberarse del sufrimiento que está completamente relacionado con la mente. En el caso del Yoga Sutra, hablamos de una liberación de la mente material, que está relacionada con Prakriti, con la naturaleza de la realidad, eh,
y más como regresar a la conciencia, ¿no? Es como un retorno, en realidad no es como un descubrir que hay algo más allá de la mente, sino más bien darse cuenta que de algún modo como de que detrás de la mente está la conciencia que denomina Purusha, ¿no? Con estos préstamos que tiene también de la filosofía Samkhya. Purusha y Prakriti son dos, digamos, como manifestaciones en la realidad que pues pone en juego Yoga Sutra para decir cómo lograr la liberación. No sé si por allá se explicaba un poco el tema. Sí, sí. Es curioso, ¿no? Lo de cómo la preocupación de la mente o sobre la mente o la liberación de la mente es una cosa que se repite en todas estas filosofías y se va reinterpretando. Y además, a mí me resulta curioso, dentro de lo que yo conozca de filosofía, como al final casi la preocupación por la mente es de una manera u otra es una especie de universal, casi, no voy a decir universal filosófico, pero que une bastantes culturas, ¿no? Sí. Nada, pues yo creo que te iba a preguntar un poco por los factores históricos que hicieron que la canonización de los Yoga Sutras se hiciera como texto fundamental del yoga, por encima de otras tradiciones o escuelas. Pero no sé si esto has hablado un poco antes de, bueno, de los que cogieron los Yoga Sutras. No sé si quieres profundizar un poco más en esta cuestión. Sí, o sea, digamos como que digamos, la fortuna que tiene el Yoga Sutra de manera histórica, creo que está dada primero por los comentarios, o sea, los comentaristas que hubieron posteriores a, este, a la realización del texto propiamente. Te mencionaba Vyasa, que es como este primer comentario que es el más importante, que abre la posibilidad a que entonces se pongan a dialogar sobre qué se está entendiendo con ciertos conceptos importantes dentro del texto. Pero creo que otro, digamos, como que este es el primer momento, porque después de eso, digamos, como lo que pasa posterior a esto, es digamos, el yoga relacionado con el cuerpo, ¿no? Aparece el tantra, aparece el hatha yoga, y todas, digamos, como todos estos textos que ahora pensamos fundamentales del yoga relacionado con el asana corporal. eh, pero es chistoso cómo estos textos no tienen relevancia cuando en la modernidad hablamos del yoga postural, el yoga en relación con el cuerpo, y se regresa a Patanjali. Cuando de pronto nosotros podríamos decir que el yoga de Patanjali no es un yoga corporal, es una filosofía, vamos a llamarlo como de la mente o de la conciencia. Eh, y cómo es que se retoma y tiene tanta importancia y tanta relevancia. Ya después se van a retomar los textos del Hatha Yoga Pradipika y el Heranda Samhita, etcétera, ¿no? Pero principalmente cuando el yoga atraviesa a Occidente, este es el texto principal. Y esto, como habíamos dicho también, pues es gracias a Vivekananda, ¿no? Un poco también a las sociedades teosóficas, ¿no? Y también pues a un gran interés que hay de principalmente Inglaterra, Francia, de acercarse a las filosofías orientales y empezar a hacer traducción tanto de textos yógicos como budistas, ¿no? Hay un gran interés por comprender qué es lo que están diciendo allá. Y entonces como que siento que hay una coincidencia entre un gran interés de Occidente por saber qué están planteando allá con ciertos conceptos que son importantes, como el de la liberación, ¿no? El moksha como liberación o como libertad, chitta y la mente. Y también un gran interés de los yogis o de los filósofos orientales de entrar a Occidente, ¿no? Entonces, por eso Vivekananda es tan importante, porque de algún modo lo que hace él es traducir el lenguaje, vamos a llamarle espiritual, del yoga a un lenguaje más eh, científico,
de la mente en Occidente, ¿no? Y entonces, pues se vuelve completamente atractivo. Entonces, pues el Yoga Sutra es un buen texto para eso, porque como dijimos, si es un texto que permite la interpretación continua, pues de algún modo también tiene la adaptabilidad de, pues, de traducirse en términos occidentales, es decir, para la comprensión occidental, pues la mente la podemos entender no ya como digamos, como una naturaleza existencial, sino como una naturaleza individual, por ejemplo. Y el purusha, la conciencia, ya no la entendemos desde este sentido ontológico, es decir, como esa, digamos, como fundamento de lo real último, sino lo vamos a entender como, digamos, como la relación del individuo con el universo, a lo mejor, ¿no? Que bueno, ya estoy pensando más como en cómo se entiende actualmente este texto, ¿no? Eh, pero sí, o sea, como que tiene esa, digamos, esa fortuna el texto de poder ser adaptable. Ajá. Y en Occidente, bueno, quedó muy bien, porque además, pues presenta esta posibilidad de ser un método, porque sí hay un momento en el que Patanjali habla de esos miembros que muchas veces también se le traducen como pasos, ¿no? El Ashtanga. Estas ramas, estos miembros que te van a llevar a la liberación. Si tú pones atención a todo esto en conjunto, entonces al final hay liberación. Y en Occidente liberación es pues liberación de el sufrimiento, digamos, como individual, ¿no? Es decir, buscamos sentirnos mejor, el bienestar, ¿no? De nuestra mente, de nuestro cuerpo, felicidad, o sea, cualquiera de esas cosas que nosotros desde Occidente pues tenemos como necesidad eh, pues de trabajar, ¿no? Y que nos den, digamos, como un método para poder lograrlo. Entonces queda muy bien en ese sentido también. Sí, qué curioso, ¿no? Como al final nos entendemos, ¿no? A pesar de tener sistemas de pensamiento tan completamente distintos, ¿no? Al final acabamos traduciendo y bueno, pues en la propia traducción, también como has señalado tú, bueno, traducción, entiéndeme, ¿no? Como has dicho, de interpretación, eh, surgen nuevas ramificaciones y nuevas interpretaciones o mixtas, ¿no? Porque tiene que ser muy complejo poder adaptar todo esto a la mente científica, como has dicho, occidental, ¿no? Y bueno, hay un momento en el que se construye la figura mítica de Patanjali y como una serpiente, como la serpiente Ananta. Entonces, ¿tú crees, o sea, nos podrías hablar de cómo se construye esta figura mítica y qué significado simbólico tiene esto para digamos, la interpretación filosófica del texto? Sí, sí, sí. O sea, fíjate que como tal no podría decir en qué momento surge, digamos, como este símbolo, porque hay referencias escultóricas, por ejemplo, de Patanjali como sentado en una serpiente, precisamente en Ananda, haciendo esa referencia. El mito como tal, la verdad no sé exactamente dónde surge, pero sí te puedo decir que es muy importante justamente como un gesto simbólico porque sabemos que dentro de la India el tema de la mitología es muy importante y de algún modo legitima como ciertos discursos o ciertas formas de ver el mundo. Entonces pienso que cuando Patanjali entra dentro de la mitología, pues se le está dando también como un lugar importante, ¿no? Como, digamos, como parte de un sistema, digamos, como eh, un orden, digamos, como cosmológico, ¿no? Que eso es lo que hace, digamos, como los dioses en la India, ¿no? Son parte, digamos, como de la construcción de la comprensión del mundo. Entonces, Patanjali tiene un lugar allí, precisamente, y entonces de algún modo también le da pues, este lugar de importancia, ¿no? De figura central o autorizada, ¿no? Para hablar sobre el yoga. Entonces, es muy interesante justo esta relación con la serpiente Ananda,
Ananda, porque pues es esa serpiente donde descansa Vishnu, que es el dios de la creación. Entonces, es, digamos, como que es parte justo de esa construcción del mundo, ¿no? De la creación del mundo. Ahí está también la serpiente cósmica que permite que Vishnu descanse mientras está creando el universo, ¿no? O el cosmos en general. Y es muy bonito, digamos, el mito de Patanjali. Digo, como sabemos, pues hay muchas maneras en las que se cuentan las historias, ¿no? La que yo conozco así como más, digamos, como que he leído en diferentes textos, es en la que la serpiente cósmica está, como en un día cualquiera, está sosteniendo a Vishnu, y Vishnu tiene la experiencia del samadhi. Y esa experiencia hace que la serpiente como que de pronto diga, ¿qué está pasando? Porque refieren a que hay una vibración, ¿no? En Vishnu cuando está experimentando este samadhi, que es producido por una danza, que también eso es importante, que está haciendo Shiva, ¿no? También hay una relación del yoga y Shiva muy cercana, ¿no? De hecho, se dice que Shiva es el que crea el yoga, ¿no? En realidad, a través justamente de esa danza que él va realizando en la transformación del cosmos. Hay mucha referencia de que todas las asanas, todas las posturas del yoga que nosotros conocemos son diferentes movimientos que hace Shiva cuando está haciendo esta danza. Son como 80,000, ¿no? Posturas. Viral, el Hatha Yoga Pradipika, por ejemplo. Entonces, pues esa experiencia justamente la serpiente la quiere también experimentar, o sea, también él quiere ser parte, ¿no? Él dice, yo también quiero experimentar el samadhi. Y Vishnu le dice, sí, pero pues necesita tener otra forma, es una forma humana para poderlo experimentar. Entonces le dice, bueno, pues denme chance de hacerlo, ¿no? Y entonces, Vishnu lo comenta con Shiva, y Shiva dice, ok, si lo quiere experimentar también, entonces vamos a llevarlo a que renazca como humano, y entonces pueda pues hacer su camino para experimentarlo. Y entonces renace hijo de una chica que se llama Gonika, que al mismo tiempo le está pidiendo a los dioses que le den un hijo, porque no lo ha podido tener. Pero no cualquier hijo, sino que quiere un hijo yogi, ¿no? Porque entonces, pues ya le dicen, bueno, ok, te lo vamos a dar, y entonces renace la serpiente en ese hijo de Gonika, y ella le pone Patanjali, ¿no? Patanjali, que significa pues como manos de oración, porque se supone en el mito que ella tiene las manitas juntas esperando a que le den el hijo, y que cuando los abre aparece una serpiente pequeñita que se convierte después en un bebé. Pero no solo eso, sino que además Gónica es un renacimiento de la diosa Parvati. Parvati, que es la diosa de Shiva, que se supone en el mito también, escucha a Shiva cuando le cuenta el yoga, cuando dice, ahora te voy a enseñar el yoga. Y ella está muy interesada en escucharlo, pero resulta que se queda dormida cuando Shiva se pone a hablar. Es muy interesante. Entonces se supone que ella no está consciente, pero de algún modo en su interior queda toda la enseñanza. Y entonces, pues ella de algún modo le enseña el yoga a Patanjali. Entonces, es muy interesante. Después de ahí va a salir otra tradición que también va a ser muy importante, que es el Hatha, porque de ese momento en el que se queda dormida Parvati, Shiva se da cuenta que se queda dormida y está muy enojado, y entonces aparece un pececito en el agua que le dice, no te preocupes, yo sí escuché lo que dijiste. Y él dice, ¿cómo que, o sea, un pez me escuchó? No, resulta que dentro del pez estaba un personaje que se llama Matjendra,
que es el fundador del Hatha yoga en el medioevo, ¿no? Entonces, son mitos fundacionales al final de cuentas, ¿no? Que les dan legitimidad a, pues al trabajo filosófico que se está haciendo, ¿no? Tanto para el Yoga Sutra como para después el Hatha, creo que se llama Nat Yoga o algo así, ¿no? Porque son también personajes que renuncian a la vida para dedicarse a prácticas de liberación, pero a través del cuerpo, eso es la diferencia. Entonces es muy interesante justo en ese sentido, ¿no? Como pues le da autoridad, el mito le da autoridad al texto y por supuesto a través del personaje, ¿no? Porque también es cierto que se dice mucho en los textos que no hay mucha referencia histórica de Patanjali. O sea, hay como ideas, ¿no? De que fue el que hizo el yoga y que también al mismo tiempo hizo un tratado de medicina, ayurvédico, etcétera, ¿no? Pero en realidad así como mucha información sobre quién fue, no hay. Más bien pervive el mito, ¿no? Qué bonito, la verdad. Y también es interesante la historia del pez, ¿no? Que estaba pasando por ahí y al final, fíjate. Y también me ha llamado la atención lo de percibir, digamos, a pesar de estar dormido, ¿no? Las enseñanzas. Sería como algo, un sueño, ¿no? Bueno, te quería preguntar eh, qué aspectos o sea, qué aspectos del Sankhya son esenciales para la estructura filosófica de los Yoga Sutras. Creo que has hablado un poco ya de Purusha, no sé si quieres profundizar. Sí, principalmente serían estos. Bueno, sí, lo principal sería la relación Purusha y Prakriti. Es un, es un texto muy complicado. Las referencias que tengo sobre el texto es de Arno, que tiene un texto que se llama, creo que los sistemas de las filosofías de la India, no me acuerdo cómo se llama exactamente, o cosmologías de la India, creo. Y ahí, pues, relata, pues, qué es esto de la filosofía Samkhya. La verdad es que es un texto muy complejo. Pero lo que vemos de ahí que rescata el Yoga Sutra, pues sí, son principalmente estos dos conceptos de Purusha y Prakriti. Purusha lo entiende como conciencia, justamente. Es es inmutable y lo refiere como testigo, es decir, que no participa en nada. Eso es muy interesante, es una conciencia pasiva de algún modo, porque si participa o se hace activo, entonces se identifica con Prakriti. Prakriti, entonces, pues es activa precisamente, es materia, es la naturaleza, y eso incluye a la mente. Eso es interesante porque muchas veces pensamos la mente como algo sutil o inmaterial, ¿no? Desde nuestras, digamos, como lecturas de filosofía occidental, podríamos pensarlo de ese modo, ¿no? O sea, que digamos, como las conceptualizaciones y los procesos o facultades de la mente no son materiales. Y aquí en Oriente es materia, ¿no? También forma parte de la materia. Entonces, están estos dos conceptos. También hay otro concepto que se denomina guna, que es cómo está compuesto toda la existencia natural de Prakriti, que son, a ver si recuerdo bien, sattvas, que es, digamos, como la parte más pura, rayas, que es como la parte dinámica o de movimiento en la naturaleza, y tamas, que es, digamos, como la parte más pesada y densa de la naturaleza. Eso, digamos, esas gunas están presentes en toda la existencia material, tanto de lo que nos rodea como nosotros estamos hechos de eso. Entonces, el Yoga Sutra va a apelar a que justo a lo que se tiene que apegar más la mente es a su parte sáttvika, que es justamente la más pura, y dejar la rajásica y la tamásica.
Entonces, eso va a acercar justamente a la mente a liberarse o mitigar esos procesos, esas fluctuaciones que tiene todo el tiempo. Para Patanjali es muy importante eso, o sea, darse cuenta o dar cuenta de que en la medida en que se paran los procesos, en que se detienen, entonces aparece la conciencia. Es como si, yo pienso, es como si tuvieras un río revuelto, ¿no? Y ahí está justamente la mente con todos sus procesos, entre deseos, frustraciones, emociones, pensamientos, todo lo que pasa en nuestra mente, todos nuestros estados mentales. En el momento en que se paran, entonces se empieza a sentar y dejar ver el agua pura. Y entonces en esa medida observar que lo que está ahí, digamos, como conviviendo con nuestra mente, que es naturaleza material, es la conciencia pura de algún modo, que no se mueve, como decía, ¿no? Es un testigo que no se mueve, o sea, está allí. ¿Cuál es el problema, va a decir Patanjali? Que se identifican. Es decir, cuando Purusha se identifica con Prakriti, que eso es algo que de lo que habla la filosofía Samkhya, eh, aparece el sufrimiento. La intención es separarlos, darse cuenta de que están separados, que no están revueltos o que no, digamos, que no están identificados. Entonces, esos son conceptos como claves, ¿no? Dentro de la filosofía Samkhya que va a tomar el Yoga Sutra para trabajar, digamos, desde una forma práctica, esa liberación. Y me Sí. imagino que esto tiene que ver con la práctica meditativa también, ¿no? Sí, porque en el Ashtanga, primero, Patanjali va a decir, bueno, vamos, digamos, como a la parte práctica de todo esto, ¿no? Entonces, a describir el método. Entonces, ese método está compuesto por llamas y niyamas, que son, digamos, esta parte ética, en la que el practicante, pues lo que va a hacer es restringir ciertas cosas y hacer otras, ¿no? O sea, ahí es donde viene como esta gran enseñanza de la no violencia, ¿no? Del Yoga Sutra. Eh, entonces, primero están esas, ¿no? Un trabajo con el exterior, un trabajo del practicante con el exterior de manera ética y también en el interior. Y luego viene el asana. El asana que en realidad pues no es como todas estas posturas que nosotros conocemos actualmente en yoga, sino que la denomina como esta postura estable. Hay otra palabra, pero ya se me olvidó. Bueno, pero es justamente, solamente la describe como esto que me va a permitir ya no, digamos, como poner atención digamos, como al cuerpo. Y luego viene la meditación, justo como dices. Eh, no es cierto, primero viene el pranayama, la respiración. Entonces viene asana y pranayama. Hay que hacer ejercicios de control, digamos, de la respiración, porque en la medida en que nosotros controlamos, digamos, un objeto, en ese momento empezamos a cesar o a parar los procesos de la mente. Entonces ahí lo tenemos. Y después viene pratyahara, que pratyahara es, digamos, como eliminar, no, más bien como poner en pausa los sentidos. Y entonces quedarse, digamos, como un sentido interno, ¿no? Entonces ya las sensaciones y de algún modo también los pensamientos están bloqueados para entonces poder poner la atención en, digamos, como en un solo punto. Y ahí viene justamente la meditación. Viene en compañía con la concentración. Entonces, concentración y meditación permiten que ya no pongamos atención a nada más que a un punto fijo. Y ese punto fijo es pues, justamente la contemplación
del, del pues sí, del Purusha, ¿no? Y Samadhi, ¿no? Que es el último punto, justamente que es la contemplación del objeto. Entonces, esa contemplación ya viene sin ningún tipo de relación con agentes externos, sin sensaciones, sin pensamientos, digamos, como que nos distraen, ¿no? Y a partir de ello, entonces, se abre digamos, como el paso, digamos, como más importante, que es el aislamiento, que es el Kaivalya, ¿no? Que es la última parte del Yoga Sutra. El objetivo es justamente llegar a Kaivalya, que es el discernimiento justamente de esa separación entre Prakriti y Purusha. El saber que no están identificados. Y en la medida en que no están identificados, entonces todo eso que me está, digamos, como afectando mentalmente, deja de tener importancia. Se calma el río, ¿no? Ah, Y sí, en sí. este aislamiento del espíritu, eh, ¿qué lugar ocuparía la libertad o el deseo, la interacción con lo mundano? Eh, esa se me hace una pregunta bien interesante porque fue algo que escribí yo en un texto sobre los siddhis en el yoga, porque de algún modo podríamos interpretar esta idea del aislamiento como justo una, digamos, como liberación de todo lo material, ¿no? Que implica, como dijimos, no solo el mundo externo, sino mis propias sensaciones, mis propios estados mentales, todo lo que viene relacionado con mi mente. Entonces sería como un estado de quietud completa, ¿no? Podríamos pensarlo así. Entonces, en ese sentido, no habría como una libertad, ¿no? Sino sería como podría ser como que me limito a estar en el estado de Purusha, que es estar quieto y ser testigos de la realidad, ¿no? Pero también estaba yo pensando, mientras estaba yo releyendo todas estas cosas, en esta posibilidad bueno, esto viene, mi pensamiento viene más como de la práctica budista, porque también, bueno, tienen como muchas coincidencias, en el que pensar como esta idea de, una vez que llego a este estado, en el que me doy cuenta que el aislamiento implica regresar como a ese estado de testigo de la realidad, que me va a liberar justamente del sufrimiento que acarrea mi mente, no significa entonces estar separado de la realidad, o de Prakriti en este caso, sino que estar en la realidad, pero ya con digamos, no me gusta tanto la palabra, pero como en un estado de conciencia, en el que ya no estoy implicado, pues, ¿no? Que eso en el budismo se llama es darme cuenta, estar en un estado de darme cuenta constante de que la realidad es impermanente, ¿no? Del estado de vacuidad de la realidad. Cuando yo hago eso, estoy, digamos, como en una conciencia permanente de esto, dejo de sufrir. Pero no quiere decir que entonces ya me separo de la realidad, ¿no? Entonces, pienso como en eso, ¿no? O sea, la liberación implica, al final de cuentas, una liberación del sufrimiento de la existencia, pero que no implica entonces que entonces ya me separo completamente de la existencia y ya dejo de relacionarme con ella. Más bien cambia, eh, digamos, sí, pues cambia la conciencia misma, ¿no? Pensaría en algo así. Digo, porque históricamente podría contradecirse con esta idea de que al final de cuentas los renunciantes, pues lo que hacen es renunciar a la vida, ¿no? Social. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita justamente una separación para poder alcanzar la liberación. Pero ¿qué tanto eso sería una
falta de libertad, ¿no? Sí, muy interesante tu reflexión esa, porque bueno, al final esa separación no se puede dar, o sea, como desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces al final estás ahí, pero bueno, eso es lo que me llega, ¿no? De lo que ha transmitido, ¿no? Estás ahí, pero viendo las cosas, viendo, ¿no? Tampoco, siendo consciente Ujú. de las cosas como sí que te afecten, ¿no? Y, Ajá, y, ajá. y desde tu experiencia como docente y practicante, ¿qué recomendarías para acercarse al estudio del filosófico del yoga? Más allá de repetir técnicas o posturas o, bueno, técnicas meditativas, no sé. Ujú. Eh, yo creo que es importante acercarnos a los textos, la verdad. O sea, cuando yo empecé a hacer yoga y pues escuchas entre los maestros diferentes definiciones de lo que es yoga y que si que de dónde viene, etcétera, pero todo de pronto puede ser como una maraña de, digamos, como de ideas sin sentido, ¿no? Siento yo. Y cuando me acerqué pues a los expertos, ahora sí que a los expertos en la filosofía del yoga, pues es mucho más interesante y mucho más rico la propia experiencia que puedes tener sobre la práctica. Simplemente el darte cuenta de que el yoga que practicas, pues no es milenario para empezar, sino que es muy actual, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX y XX, más o menos, ¿no? De que aparece el yoga postural, más relacionado con la gimnasia psicofísica, ¿no? Entonces, eso es interesante, o sea, darte cuenta que tu práctica, pues no está completamente dada gracias a los ancestros, sino a estos filósofos que vinieron a Occidente a hablar sobre estos temas. Y bueno, qué bueno que lo hicieron, ¿no? Eh, y pues tener como también esta posibilidad de tener como una visión también crítica, ¿no? Sobre la propia práctica. En estos días, en este mes, me llegó un texto que yo no conocía, que se llama Yoga, el espíritu del capitalismo. Y se me hizo súper interesante, apenas estoy leyendo un capítulo que me prestaron. Y se me hace muy interesante también esta parte crítica a la propia forma en la que nosotros comercializamos el yoga, ¿no? Y cómo se vuelve también digamos, como una herramienta, eh, pues pues de las ideas capitalistas que nosotros adoptamos, en este sentido del consumo del bienestar, el consumo de la felicidad, ¿no? Y que pues el yoga ofrece mucho en ese sentido actualmente. Entonces, en ese sentido yo creo que es interesante observar con los que han hecho estos, digamos, se produce actualmente muchos textos gracias a todos estos especialistas en estudios de Asia y de la India, que nos permiten pues ahora acercarnos a los textos que sabemos que no están escritos de una manera como muy fácil, ¿no? Y bueno, al final pues también que están escritos en sánscrito, en pali, etcétera, y que bueno, pues nos permiten ver de dónde vienen ciertas ideas que nosotros tenemos del yoga. Eh, eh, justamente como lo hemos estado platicando, cómo es que se concebía el yoga de Patanjali en otra época, ¿no? Y cómo llega a nosotros, eso también es interesante. Entonces yo creo que eso, ¿no? Más allá de la propia práctica, que también leía en Singleton eso, ¿no? Sí, yo para poder hacer este, un análisis sobre el yoga, practiqué yoga también, ¿no? Y practiqué yoga en muchos lados, porque el yoga se vive muy diferente si estás en Estados Unidos, si estás en México, si estás en India, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de un amigo de India que me decía, practicas yoga mejor que todos mis amigos indios, ¿no? O sea, acá el yoga en donde yo estoy, pues no tiene tanta importancia o tanta fama, pues, ¿no?
Entonces nuestra forma de ver yoga no es como la tuya, que es así como tan estructurada y tan metódica y tan implicada en hacer las posturas perfectas, que mucho se hace aquí también, ¿no? Esta forma de ver el yoga que tiene que llevarnos como a la perfección de la postura. Entonces, todas esas cosas son interesantes de observar, ¿no? Sí, qué bueno también que, pues, personas como tú hacéis divulgación de esto, ¿no? Porque muchas veces los practicantes del yoga, como tú bien has señalado, pues tienen dificultades también acercarse a los textos originales y tú has hablado de esa comprensión, ¿no? Más profunda de lo que es el yoga, acercándose al texto, bueno, o a la interpretación de los textos filosóficos desde el punto de vista filosófico. Y bueno, está muy bien esa tarea que hacéis de divulgación porque así, pues yo creo que es más fácil que las personas que practican yoga lleguen a la profundidad que tiene esto en el origen, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte si qué propuestas alternativas han surgido a la visión dualista de Patanjali. Eh, bueno, pues tenemos principalmente pues la visión, digamos, brahmánica, que esa siempre ha estado presente a través del Vedanta, en la que en realidad pues se lee el yoga como unión. De hecho es interesante eso porque eso se rescata justamente en el yoga contemporáneo. Esta idea de que el yoga no es justo esta separación insalvable entre dos, digamos, como entidades, sino más bien es unidad. Y pues sí, la traducción de yoga que todos conocemos es eso, que yoga es unión, pero ¿qué se entiende por unión? Pues viene justamente de estas filosofías, ¿no? En las que el Atman se fusiona con el Brahman, ¿no? Entonces ahí tenemos una filosofía pues no dualista muy importante para nuestros días. Y también un poco la visión tántrica, que yo no conozco tampoco a fondo, pero sé que la visión tántrica eh, del yoga justo recupera también la idea del cuerpo como forma de liberación del sufrimiento, como el hatha yoga, pero la diferencia interesante allí es que la forma de relacionarnos con el cuerpo, pues tiene que ver como con la parte, digamos, como más sensorial y como más radical de la corporalidad, ¿no? Hay estas referencias eh, eh, de los yogis tántricos que se embarran el cuerpo con cenizas, ¿no? Para tener una experiencia sobre la muerte, o que se entierran, ¿no? O que también pues, habla mucho de esta idea de los fluidos, ¿no? Que a través de los fluidos se puede lograr como la liberación, que es algo que en filosofías puristas pues está completamente prohibido, ¿no? El Hatha Yoga habla de pureza, ¿no? Hay que purificar el cuerpo. Entonces, en ese sentido, cualquier fluido que salga del cuerpo no está bien visto, hay que eliminarlo, ¿no? Cenizas, pues obviamente no, o sea, es como lo más lejano, ¿no? A la corporalidad, digamos, como pura. Entonces, a través de la impureza justamente del Tantra, eh, busca también un ejercicio de liberación del sufrimiento. Entonces, sí, pues son propuestas interesantes, ¿no? Que aparecen en en la misma disciplina del yoga y que pues van un poco más como al sentido más práctico, vamos a llamarlo práctico en el sentido como corporal, ¿no? La experimentación del cuerpo, que pues lo hacen también como bastante, pues como cercanos, ¿no? Que nos es más fácil, digamos, como acceder a una práctica corporal que una práctica, vamos a llamarla intelectual, ¿no? Que sería como estas
filosofías como el Samkhya o el Yoga Sutra. Ajá. Muy bien, y ya para acabar, Erika, no te robo más tiempo. Yo que te quería preguntar si había alguna cuestión filosófica que creas que está poco explorada en los debates actuales sobre el yoga. Pues fíjate que justo esto que estábamos platicando al final sobre una como, eh, digamos, como un momento de crítica al yoga, ¿no? O sea, hay una gran difusión del yoga como una herramienta de bienestar, eh, que es una forma en la que cualquier persona si hace yoga entonces se va a sentir mejor, va a tener menos estrés, va a liberarse un poco de la ansiedad y de la depresión. O sea, como que hay una noción muy positiva del yoga, o súper positiva, vamos a llamarle así, que vela un poco, digamos, como las motivaciones, ¿no? De la práctica. Es decir, ¿qué tan a fuerza el yoga nos tiene que llevar a eso? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Qué tan forzoso es que yo experimente el yoga y me tenga que llevar a sentirme bien o sentirme feliz? ¿De verdad es así? O sea, es como un paso este, garantizado, o sea, tiene que ser así. Y mucho de lo que leía en este texto que se me hacía muy interesante del espíritu del capitalismo, me decía, ¿quién no ha escuchado a alguien que practica yoga o un profesor de yoga que cuando se enoja le digan, ay, ya estás dejando de ser yogi, ¿no? O sea, ¿por qué te pones así si tú eres yogi? O vete a practicar yoga porque te hace falta, ¿no? Muchos de mis alumnos me dicen, estoy aquí porque mi esposo me dijo que me hace falta mi práctica de yoga. O sea, está diciendo que está enojada, está irritada, está de malas, ¿no? Y ya cuando llega va a estar contenta y va a estar más tranquila. Necesariamente es así, de verdad. O sea, también incluso podríamos pensar, es lo único que nos ofrece el yoga, una, digamos, una sensación de bienestar. O hay otras posibilidades que se nos han estado olvidando, ¿no? Creo que por ahí es algo interesante de explorar, ¿no? Eh, a partir de, pues, ciertos supuestos que tenemos sobre las prácticas de yoga actuales, ¿no? Sí, bueno, eso a lo mejor también viene un poco de esa exotización que hacemos del oriental, ¿no? Y de que, bueno, haciendo esto y esto y esto, aquellos de por allí todos son, son felices, son generalizaciones indebidas un poco. Pero bueno, sí, hay gente que así se acerca al yoga y a lo mejor descubre algo, quién sabe. Esas Sí, partes que tú dices que están más por explorar, ¿no? Pues nada, Erika, muchísimas gracias por la charla de hoy, la conversación. Ha sido un placer tenerte con nosotros y nada, esperamos poder contar contigo en el futuro y que sigas investigando sobre estos temas tan interesantes y sigas haciendo divulgación de los mismos. muchas gracias por la invitación y disfruté mucho la charla. Yo estaba un poco más nerviosa. Bueno, normal, sí. Bueno, gracias. Gracias a ti, bye.